Hola comunidad Grisart, ¿cómo estáis? Ya son 7 semanas aquí en nuestro confinamiento y casi ya es un estado mental. Espero que lo estéis llevando bien. A mí reconozco que la fotografía y los fotolibros me están ayudando bastante y aprovechamos la oportunidad para seguir haciendo cápsulas, clips, vídeos de fotolibros de autores que son muy interesantes. Hoy, para romper un poco la dinámica de fotografía dominada por el mundo anglosajón y masculino, tengo un verdadero placer, y el placer es presentaros a dos fotógrafas mexicanas. De hecho, esta videoconferencia la podríamos llamar Visiones Mexicanas, que creo que han cambiado un poco el panorama de la fotografía española, sin duda, porque al estar publicados en España y ser autoras influyentes han cambiado un poco la mirada que tenemos los españoles sobre la fotografía latinoamericana y más en concreto la fotografía femenina. Los libros que hoy tengo el placer de presentaros son el de Graciela Iturbide, Eyes to Fly With. El título está en inglés porque es una edición de la Universidad de Houston, en Texas. Pero bueno, Ojos con los que volar es un libro que, aunque tiene una introducción en inglés y una entrevista, también tiene en castellano la traducción, que es muy interesante lo que ella explica. Y es una autora de referencia, entre otras cosas, porque dialoga con la vida y sobre todo también dialoga con la muerte desde otra perspectiva. Ya sabemos que en la cultura mexicana la figura de la muerte es importante. Yo creo que Graciela tiene su propia visión y no solamente es muy interesante, son hermosas, turbadoras, algunas terribles sus imágenes, sino que también sus reflexiones sobre la fotografía, sobre la vida en general, son realmente fantásticas. Intentaremos entresacar algunas de ellas. Y como complemento, o la otra cara de la misma moneda, está el libro Flor, de Flor Garduño, también mexicana, que está publicado por la editorial Lumberg y que diría que sería el otro gran aspecto de las fuerzas de la existencia. Si Graciela Iturbide habla sobre el amor, pero también, sobre todo, se pregunta sobre la muerte, Flor Garduño habla sobre la vida, sobre el mundo femenino, la sensualidad, el erotismo, pero un erotismo no pensado para satisfacer digamos, la curiosidad o el deseo masculino desde una visión, digamos, patriarcal. Es una autora exquisita en sus imágenes, a diferencia, bueno, Graciela combina lo que es la fotografía documental con la que podríamos llamar fotografía de autor. Flor, aunque empezó siendo una fotodocumentalista especializada en viajes, en este proyecto hace una fotografía de retrato, de creación. O sea que vamos a tener las dos patas de la fotografía, en el sentido de la fotografía espejo, en este caso, y la fotografía ventana. Venga, a ver si os gusta. Bueno, pues vamos a comenzar con el libro de Graciela. Está publicado en el año 2006, retratos, autorretratos y otras fotografías, es el subtítulo del libro. Graciela Iturbide nació en México en 1942 y es uno de los grandes referentes de la fotografía de allí y bueno, del mundo entero. Ojos con los que volar. Ella trabaja mucho la idea de los pájaros y de hecho se ha convertido en un referente. Graciela, aunque esté trabajando en fotografía documental, utiliza mucho de símbolos y de hecho los pájaros es un símbolo recurrente en su obra y más vinculado con la idea de la muerte. Ahora lo veremos, aparece en momentos donde el final de la existencia está presente. De hecho, es significativo, ¿no?, que Ojos con los que volar sea una imagen. En realidad esta fotografía se llama
Eyes to Fly With, en interrogación, un poco como considerando la idea de que los ojos son como pájaros al vuelo. Bueno, este es un autorretrato de ella ya reciente en el momento de la publicación del libro, es decir, hace ya unos 15 años. El libro está dedicado a su familia y es importante tener en cuenta que en su familia hubo un trauma, y ese trauma fue el fallecimiento de su hija Claudia. Como vemos, ella le gusta utilizar animales para sus autorretratos. La imagen de las serpientes también aparecerá en las fotografías de un amigo suyo que es artista, los murciélagos, los pájaros. Tiene una connotación claramente simbólica en ocasiones, o mayoritariamente, de la cultura mesoamericana, pero también de la tradición grecolatina. Esta es una larga introducción con entrevista, con fotografías, pero vamos directamente a lo que es el cuerpo de fotografías. Esta es la bibliografía. Este libro tiene pretensiones de ser el libro definitivo, o al menos lo tenía en su momento. Es interesante porque aquí aparece Graciela con quien fue su maestro reconocido, que es el gran fotógrafo mexicano Manuel Álvarez Bravo. Graciela explica que en 1969, cuando estaba estudiando en la escuela, estaba estudiando cine, se apuntó a las clases de Manuel Álvarez Bravo, que no iba nadie porque era solo fotografía, solo entre comillas, y ahí estableció una relación muy fuerte con el autor, que él se alargó a lo largo de un par de años, muy especial, muy de maestro, de viejo maestro y de discípula, en los cuales salían a tomar fotografías, pero que él tampoco hablaba mucho de las fotos de Graciela. En ese sentido era casi más un sensei oriental, ¿no?, que la idea que tenemos de un profesor o de un maestro en Occidente. Aquí vemos contactos, hojas de contactos de fotografías famosas, reproducciones de Brassai, porque para ella Brassai es un referente muy importante. Graciela ha trabajado con todo tipo de cámaras entre formato medios y 35 milímetros. Dependiendo del proyecto, tirará de Hasselblad, dice que le robaron un par de ellas, de Mamilla, o de cámaras de 35 milímetros, como una Leica que, como contaba María Ángeles Sánchez, mi maestra en fotoperiodismo, en un viaje que coincidió con ella, la sacaba del bolso, ¿no?, como quien saca el monedero, y ella sacaba su Leica. Obviamente, en la introducción, Graciela explica la influencia de la cultura mexicana, de la mezcla, del sincretismo entre la tradición, entre lo indígena y la colonización europea. También habla claramente de la influencia de escritores como puedan ser Juan Rulfo, que por cierto era un muy buen fotógrafo, el autor de Pedro Páramo, o como Carlos Fuentes, y por supuesto de autoras como Frida Kahlo. En la forma ella también hablaba, y aquí ya empezamos creo que con el cuerpo de fotos, ¿sí? Ella también habla en esta entrevista de la influencia que tuvo para ella el grupo de Rivera, la presencia de Frida Kahlo, y por supuesto Edward Weston, el fotógrafo norteamericano, y entonces su pareja en México, Tina Modotti. Pero yo creo que la influencia de Tina Modotti y de Edward Weston es más evidente en Flor Garduño, que ahora veremos. Ella va introduciendo frases o citas que le parecen interesantes, varios autorretratos, ¿no? Aquí la vemos con la cámara formato medio, pero va combinando en este libro espléndido todo su trabajo desde finales de los 60, esta fotografía es de 1969, veis ya, ¿no?, la calavera, la muerte es un tema omnipresente en la cultura mexicana, la cultura indígena, el Día de los Muertos, ¿no? En el imaginario popular está siempre presente, ¿no?, la Santa Muerte. En este sentido, esta fotografía conectaría casi más, por poner un ejemplo, de autores que estuvieron en México, con Cartier-Bresson, que estuvo en los años 30 y creo que los años 60, o casi con el primer Bernard Plossou del viaje mexicano. Ella también trabajó en Panamá,
En Panamá, por cierto, hay una cierta influencia, yo la veo más clara en el caso de Flor Garduño, de otra fotógrafa muy notable que es Sandra Eleta. Sandra Eleta es panameña. Me he acordado de ella ahora porque aquí aparece Omar Torrijos, que fue presidente de Panamá y que murió en extrañas circunstancias en un accidente de avión. O sea que en este sentido, Graciela ha trabajado como retratista para publicaciones. Pero sobre todo lo que veremos, aparte de la incidencia sobre la muerte, es el indigenismo. Ella no deja de ser de familia originaria española, pero obviamente se siente muy insertada en la cultura indígena americana, de tal manera que hay muchos de sus trabajos sobre las comunidades indígenas. ¿Ves? Retratos, ¿no? Este retrato yo también conectaría algunas fotos de Graciela Iturbide con el primer Sebastião Salgado, el de Otras Américas. Pero en este caso yo creo que la influencia o es recíproca o Graciela es incluso anterior, porque Sebastião Salgado sale a la carretera o al camino americano en 1977 y Graciela, esta foto por ejemplo es de 1970. Obviamente también el maestro Álvarez Bravo se ve presente, ¿no? Comunidades indígenas, y en este sentido es un retrato. Son situaciones documentales, pero donde el diálogo expreso o sobreentendido con los modelos es muy evidente. En ese sentido yo creo que conecta con una mirada más femenina en la que, más que contar la acción, interesa la situación, el contexto y sobre todo la empatía con las personas que se están trabajando fotográficamente hablando. En ese sentido, Graciela dice que ella no es del instante decisivo, que le interesa más la composición, que le interesa más el espacio que el tiempo y que sobre todo su fotografía fluye con naturalidad en el sentido de que se inserta en la vida y no interrumpe la vida o forma parte del ritual de la vida, pero desde luego no es la idea de la caza, que le parece muy memorable, que le parece fantástico, de autores que realmente admira, pero que en realidad le caen lejos, ¿no? Este retrato maravilloso a dúo de una pareja, obviamente pactado en plano entero, es realmente fantástico y obviamente habla también de cierta sintonía entre modelos y autora. Esta fotografía con un plano rasante, por ejemplo, a mí me recuerda mucho las fotos de Juan Rulfo, que trabajó en los años 50 y 60 cuando trabajaba para, si no me equivoco, una empresa ferroviaria mexicana. Pero bueno, hay fotos que son míticas. Yo creo que, por ejemplo, aquí La apariencia de la muerta otra vez, ¿no? México, quiero conocerte, y una calavera que lleva un casco con una cruz gamada, ese imaginario kitsch. Retratos como por ejemplo el de Álvarez Bravo, ¿no? Ella dice que le encantaba salir y ver cómo Manuel Álvarez Bravo fotografiaba tranquilamente, cómo esperaba la luz, cómo disparaba un par de placas y lo dejaba estar, ¿no? Este, por ejemplo, es su amigo Francisco Toledo, que es todo un personaje, podría ser el artista bohemio contemporáneo. Hay fotografías de Graciela que son míticas, por ejemplo, esta, el Pachuco, ¿no? El Pachuco, que si no me equivoco es el tío plantado, el chulo, el tío cool mexicano, ¿no? Si no me equivoco. Y esta fotografía es bastante conocida. A mí esta del hombre enmarcado, The Framed Man, el hombre encuadrado, enmarcado, me gusta mucho y me conecta con el surrealismo visual de Ralph Gibson. ¿Veis? Ella utiliza el libro como un avance en su propia vida, insertándose dentro del discurso. Y esto es importante, porque yo creo que las mujeres, y no quiero llegar a las generalizaciones, pero las mujeres fotógrafas del último cuarto de siglo XX suelen ser más integradoras de su propia vivencia dentro de su obra. Es decir, aunque sean documentalistas, su obra está más integrada en su vida. Ellas no hacen de fotógrafos de 9 a 5, o no solo se definen por ser fotógrafos, sino que ellas son fotógrafas. Otra vez recuerdo el título de aquel poema de Robert Graves que dice: el hombre hace y la mujer es. Graciela es fotógrafa no solo porque tome fotografías, ¿no? Esta es una fotografía que remite, no sabemos si a la sensualidad o a la muerte, en el sentido que podía ser una persona fallecida. Esta es una de las imágenes míticas, ¿no? La señora de las iguanas, The Lady of the Iguanas, pone aquí, del año 1979.
en el cual en un mercado en México se encuentra con una señora que vende iguanas que se utilizarán para la comida y le pide que pose. Dispara todo un carrete y elige esta en la cual ella, en un claro plano contrapicado que la ensalzan, aparece de una manera majestuosa. Ella dice, obviamente yo no he montado la fotografía en el sentido de que esto ocurría, obviamente es un retrato de pose y obviamente es un retrato que elijo la expresión más digna, pero forma parte de mi cultura. Por ejemplo, ella tiene un proyecto que se llama En el nombre del Padre, en el cual habla del sacrificio ritual de las cabras y que lo hacen con la oración, el inicio de En el nombre del Padre, como para solicitar perdón. Sincretismo religioso entre creencias prehispánicas y cristianismo católico. Esta es otra vez, aparece su amigo Francisco Toledo. Ya, otra vez, ¿no? La figura de los animales, ¿no? El pez que le tapa la boca, los pájaros que le tapan los ojos. Y aquí entramos en el capítulo de los pájaros que es el símbolo de la muerte, como antes habíamos comentado. Esta es otra de sus figuras míticas, el hombre pájaro que encuentra en la Baja California y fotografía abstraído, los pájaros como símbolo, ¿no?, de la existencia o del camino que separa, digamos, la existencia aparente y la existencia mágica. Aquí hay un capítulo que es bastante duro, hay que reconocerlo. Ella se interesaba mucho por la figura de los angelitos, y digo se interesaba porque en un momento dado dijo, ya no necesito fotografiar más la muerte. Los angelitos son los niños que fallecen en la infancia, obviamente, en comunidades, pequeñas comunidades rurales, y que se considera que son angelitos y que van directos al cielo, y son enterrados, ataviados como tales. Ella pidió permiso y hizo un reportaje en medio formato a una familia para contar la historia de un angelito, una niña que había fallecido. La cuestión es que cuando van a ir al cementerio, en un momento dado, tras haber posado, en esto conectaría con la tradición del siglo XIX de los retratos post-mortem, en un momento dado el padre que lleva el ataúd de la niña se detiene y mira horrorizado, y es que ha encontrado el cadáver de un hombre todavía vestido, reconocible como persona, pero con el rostro ha desaparecido, se ha convertido en una calavera tras ser completamente picoteado por los buitres. En ese momento, Graciela, una fotografía que no quiso publicar hasta este momento, hasta el año 2006 que publicó este libro, la guardó porque era la representación de la muerte. Dijo, cuando yo vi esta imagen, cuando yo vi esta situación, cuando llegué a este cadáver, era como si la muerte me hubiese dicho, ¿no me estabas buscando? Pues mira, aquí estoy. Es una imagen muy dura que la voy a enseñar y si alguien prefiere no verla, diré que comienza ahora. ¿Veis? La calavera, la muerte en la mitad del camino. Esta es una imagen, yo por ejemplo evité que mis hijos en casa lo vieran durante años porque es tremenda, impresionante. Bueno, y este es el final del entierro con la imagen de la niña ya metida en su tumba justo antes de cerrar el ataúd. Y la última imagen, los pájaros, en este caso cuervos, como referentes. Ya sabéis que hay autores como Fukase, el japonés Fukase, utilizó la figura del cuervo, pero que la cultura americana, indígena americana, el cuervo tiene una importancia mítica. Un poco representa el alter ego del hombre, que es negro porque se quemó al intentar acercarse al sol. En ese sentido, sería un poco como la figura de Ícaro grecolatina, ¿no? En este caso, los cuervos aparecen después del entierro y ella a partir de ahí lo documenta. Bueno, aquí vemos varias imágenes de la muerte ritual, la muerte en fiestas, la muerte real, un señor que ha fallecido, las mujeres de su familia en el velatorio. Y también viajó a la India en el año 99, a la ciudad de los muertos, pero aunque ella veo claramente que conecta con la India, porque en cierta forma hay similitudes,
A mí me interesa más su imaginario original, es decir, aunque ella no hace de turista en la India, cuando veo proyectos como este, ¿no? Como las damas de Juchitán, que son personas transgénero, y esta es una tradición contemplada y respetada en esta comunidad. A mí me llega más cerca. Los retratos de figuras como Gabriel García Márquez están bien, pero yo creo que a Tina llega más cerca cuando se acerca a su gente querida, como es el pintor, el que decíamos, Francisco Toledo, ¿no? O incluso esta imagen muy respetuosa del fotógrafo francés Edouard Boubat, de la corriente humanista. Bueno, esto es un retrato montado con unas alas. Y a mí me gustan, por ejemplo, estas dos fotografías que no son espectaculares, pero a mí me parecen interesantes. Están hechas dentro del contexto de un día en la vida de. En los años 80 se hicieron varios proyectos que intentaban explicar un país, una nación, a través de fotografías realizadas por muchos fotógrafos en el mismo día. Cuando a ella le encargaron uno en Estados Unidos, decidió fotografiar a chicas del este de Los Ángeles, chicas latinas, probablemente pertenecientes a lo que ahora llamamos o entendemos como las maras, ¿no? como su imagen de Estados Unidos. Bueno, aquí la vemos, por ejemplo, ella tallada o decorada, maquillada con pintura ritual de una comunidad indígena, y esta es otro de los grandes iconos, o quizás el icono. Esta es la fotografía de portada del libro sobre fotografía latinoamericana que se publicó con el 150 aniversario de la fotografía. El ángel, ¿no? El ángel de Sonora, ¿no? La mujer ángel, en el cual es una indígena que va con su radiocassette, que es el elemento anacrónico, ¿no? Es de una imagen de ensueño, parece salida de Pedro Páramo o algo así. Bueno, Pedro Páramo no había en radiocassettes, pero ya me entendéis, ¿no? Y claramente sí que conectaría también con el Otras Américas de Salgado, y esta foto es del 79, por lo tanto está claro quién influye a quién, ¿no? Fotos de la comunidad, que luego ya contaba que cuando las expuso, cuando vieron que eran en blanco y negro, dijeron, no gusta, ¿no? Claro. De personajes de la cultura y ella, cada ciertas páginas va apareciendo cada vez más mayor. Esta es la serie, por ejemplo, de la India, que es fantástica, a pesar de que esté lejos de su lugar de referencia, o no tanto. A mí me parece que son más que una visión turística, y me recuerdan un poco, y además coinciden en el tiempo, en 1998-99, a cuando Michael Ackerman estaba tomando fotografías en Varanasi, para su tremendo End Time City. Como veis, es un libro de una solvencia maravillosa, está perfectamente publicado, es una maravilla, es una joyita de las cuales nunca te arrepientes de haber comprado, y que también resiste perfectamente el paso de los años y de las décadas, ¿no? Esta es de la serie En el nombre del Padre, ¿no? Yo creo que un autor como Castro Prieto probablemente también tenía presente, cuando hizo su espléndido libro del País del Sol sobre el Perú, tenía presente la fotografía de Graciela. Bueno, pues este es el libro de Flor Garduño, mexicana también, nacida en 1957. Fue también alumna de Álvarez Bravo, posterior, puesto que es 15 años más joven que Graciela Iturbide, y aunque ella empezó trabajando con fotografía de viajes, a mediados de los 90 empezó a hacer un proyecto, que es este, en el cual lo realizó entre México y Suiza, que es donde comparte residencia. Flor Garduño también es de familia de origen español, no es indígena, pero conecta también claramente con la tradición, con lo ancestral. Trabaja en formato medio, fotografía analógica, obviamente, porque estamos en los 90. Es
una laborante fantástica, en el sentido de que las copias tienen una calidad, unos tonos, unos matices, dentro de los grises oscuros, o sea, las claves bajas, los negros incluso, ahí es de una delicadeza brutal. Ella combina los referentes, obviamente prehispánicos, de Mesoamérica, pero también con el imaginario, la cultura occidental. Aparecen mitos grecolatinos, Leda y el cisne. Digamos que está en ese medio camino, pero lo que sí es claramente es muy femenino. Veréis que todo su trabajo está entre bodegones sencillos pero muy efectivos. En este sentido estaría más cerca, bueno, yo creo que la influencia de Weston es importante, pero yo veo, o de Tina Modotti, pero yo creo que por ejemplo Imogen Cunningham en algunos de sus bodegones florales y en sus desnudos también es muy evidente. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, no sé si se apreciará, hay un detalle en el rostro, pero en el cuerpo aparecen de una forma muy sutil las formas del cuerpo. A las mujeres que aparecen, algunas son indígenas, otras son de origen afroamericanas, otras son de blancas, ¿no? Lo que entendemos por blancas, no tienen necesariamente unos cuerpos siguiendo los cánones de belleza modernos. Como dicen, los cuerpos no son perfectos, son extraordinarios, cada uno es perfecto en sí. Obviamente aquí conecta con las flores, con Cunningham, pero también con Modotti, también con Weston, incluso con Mapplethorpe, aunque a mí me parece todavía más elegante. A veces recurre a símbolos. Esta es su hija, tiene dos hijos, Olini y Azul. Es su hija dentro de una estructura que parece como un traje de estos de ballena, que podría representar las convenciones impuestas a la mujer por la sociedad patriarcal. En este sentido a veces utiliza los símbolos, ¿no? También recurre a la fauna y sobre todo a la flora exuberante de América, ¿no? Y hay una referencia permanente a la madre tierra, a la Pachamama, a la figura de la tierra como femenino, donde hay una sensualidad, una fuerza vital, ¿no? Juega, por ejemplo, ¿no? con una pera y le hace un corte que representa un sexo femenino. Un pez espada, la espada del pez le sirve para cubrir a una mujer, con una imagen casi que parece de guerrero grecolatino, de guerrero mítico. En ese sentido hay cierto sincretismo en la figura de la paloma, ¿no? La paloma de la paz. Bueno, como veis, algunas fotografías son en clave muy baja. Ella trabaja con medio formato de 6:4,5, de 6x6, 6:4,5x6 y 6x6. Y muchas de las fotografías utiliza la luz natural y están realizadas en su vivienda, en su pequeño cortijo en México, donde el fondo son las paredes de arcilla. En ese sentido remite otra vez, ¿no? a la sensualidad, a lo terreno, a lo natural, ¿no? Esta gran hoja que parecen unos labios, ¿no? Del tamaño enorme, ¿no? La idea de la feminidad con su hija. Este sería un símbolo más europeo, ¿no? La figura de la rosa. Esta me interesa menos, lo reconozco. El trabajo con calabazas, con granadas. En este sentido conectaría mucho con la escuela del F64. Alguna figura mítica como el cuervo. Aquí veis, la clave es bajísima, ¿no? Pero es de un detalle total. Aquí, por ejemplo, aquí sí que veo más la influencia de Weston, ¿no? Esa laxitud de las formas, las fotografías que hizo ya de vuelta a Estados Unidos con Charis Wilson, su modelo y pareja. Aquí esta fotografía es realmente muy bonita, ¿no? La sintonía entre el cuerpo de la mujer negra y de la mujer blanca. La flor, ¿no? El gesto de la flor, el gesto de la mano que reproduce la flor, tardas en ver el pecho, donde esta sensualidad es natural, es femenina y no es neumática, quizás sea la palabra, ¿no? Los frutos de la tierra. El cuervo quizás no es la figura que más me gusta. También, ¿no? La figura de Eros y Tánatos, ¿no?
del cuerpo, la vida, lo femenino, lo sensual y la muerte, pero no es un tema en el que Flor incida demasiado. Esta conectaría más con la imagen surrealista, estaríamos más cerca de Man Ray o de autoras surrealistas, o en principio surrealistas, como podría ser Elizabeth Miller, que también fue pareja, modelo y alumno más que aventajada de Man Ray. Las fusiones, ¿no? Casi míticas, la cabeza del pez espada. Otra vez aquí conectaría con lo que es la pintura surrealista, ¿no? La imagen y el objeto. Otra vez la imposición, aquí como el vello púbico que parece como una suerte de rebeldía saliendo del corsé, literalmente. El uso de los peces, en esto conectaría también con Graciela Iturbide, ¿no? Y esta fotografía que a mí me gusta mucho, puesto que está la mujer en un bancal, que es una figura del jaguar. El jaguar tiene un carácter mitológico en la cultura maya, por ejemplo, ¿no? Y en esta imagen, creo que es en la contraportada, aparece la mujer embarazada, ¿no? Como el ciclo de la vida. Los velos, todo es muy sutil. Este es un libro que hay que tocarlo, hay que olerlo, porque realmente tiene unos detalles, la impresión es espléndida. En este sentido, Lumberg hizo un trabajo maravilloso, ¿no? Aquí, por ejemplo, el contacto del cuerpo femenino, dos mujeres, ¿no? Moreno, claro, y parece que va en el contacto de los pezones, ¿no? Del pecho, pero que es de una sensibilidad, es de una delicadeza fantástica. Los rostros invertidos en los imaginarios, en un pañuelo con un rostro que tapa el rostro, la imagen de la mujer blanca, casi goyesca, y debajo hay una mujer indígena, la connotación simbólica. Esto casi parece entre un fósil y un ex-voto. Un ex-voto es figuras que se colocan en iglesias como agradecimiento a los santos, a la Virgen, al Niño Jesús, por haber curado de alguna enfermedad. Este sentido es un libro muy armónico en que ninguna fotografía canta, ¿no? Canta en el sentido de que todas están perfectamente integradas. Cuando aparecen los desnudos, aparece muchas veces un elemento vegetal que reaparecerá luego. Esta imagen yo creo que es un homenaje interno, es su hija, y lo que se está utilizando es la trama que se utilizaba como técnicas de dibujo desde el Renacimiento. De ahí evolucionando se llegará a la cámara oscura, y de la cámara oscura a la fotografía. Pero también está hablando, ¿no?, de la idea de análisis, ¿no? Ella creo que utiliza la figura de su hija como para hablar de las imposiciones que tienen las mujeres, ¿no? La mirada sobre la mujer impositiva desde una aproximación patriarcal. Por ejemplo, estos lirios conectan con tradición de pintura americana, como por ejemplo Georgia O'Keeffe, que también trabaja los lirios. Hay otra autora que ahora no recuerdo. Esta imagen es un homenaje clarísimo, ¿no? Bueno, aquí aparece el mito eterno, ¿no?, de Eva y la serpiente. Aquí es curioso que la mujer que salga sea de un fenotipo más anglosajón, ¿no? Probablemente esté hecha en Suiza, ¿no? Y parece como tiene algo como más, entre comillas, masculino, no lo sé. En cambio, las formas de los desnudos americanos son muy rotundas, son muy curvilíneas, ¿no? Aquí también, ¿no?, está jugando con la cultura, la mano esculpida frente a la mano real, ¿no? Leda y el cisne, integrada dentro de la mitología grecolatina, los rostros, las máscaras. Aquí aparece el catolicismo detrás y otra vez aparece la trama, no sé si se distingue, pero aparece la trama, como digamos lo que es el encuadramiento, el ajuste, el control. Estas fotografías esta me remite clarísimamente
a un bodegón de Tina Modotti que entendió muy bien lo que era la cultura popular mexicana a pesar de venir de Italia, ¿no? ¿No? La gran flora, la exuberancia americana, ¿no? Utilizar bueno, depende cómo lo llamemos, cactus, la penca, como una máscara. Aquí conectaría con el surrealismo. Aquí la clara integración del cuerpo femenino con la naturaleza. En la hoja tardas en ver el cuerpo femenino perfectamente integrado con las hojas. Esta es de una conexión más cultural, me interesa un poquito menos. Las hojas como alas. Y otra vez, ¿no? La imposición del patrón, ¿no? Del patrón femenino embarado, ¿no? En varas, nunca mejor dicho. El pavo real como, también como imagen simbólica. El fruto. Yo creo que Flor Garduño, otra vez su hija, Flor Garduño se integra muy bien en lo que es esa corriente femenina muy conectada con la naturaleza y con los ancestros. Por ejemplo, yo vinculo la fotografía de Flor Garduño con la poesía de la nicaragüense Gioconda Belli, donde la condición femenina está muy presente, desde una perspectiva muy lejana del sentimiento de culpa judeocristiano. Como una nave, como una vaina, ¿no? La similitud entre el limón y el pecho, la caracola, bueno, aquí Weston es inevitable el referente, esta es la que os decía, ¿no? Como que han pasado 9 meses viendo el libro, o 6 o 7 meses viendo el libro, y la mujer ya está embarazada. La granada abierta también, en cierta forma, remite al sexo, ¿no? Esta es la imagen más oscura, con el rostro, en el sentido de significado, con el rostro cubierto. A mí me desconcierta un poco, lo reconozco, y además, curiosamente, está como levemente trepidado, o hay algo que no tiene esa definición absoluta y maravillosa. Me gusta mucho la idea de que los libros están vinculados al jardín. Casi los nenúfares que podrían aparecer en los poemas de Rubén Darío. Digamos, ese culturalismo vinculado con la naturaleza, aunque sea domesticada en el jardín, aparece en varias ocasiones. Como veis, es la antítesis y el perfecto complemento del trabajo de Graciela Iturbide. Como veis, son unos libros impresionantes, unas autoras a tener en cuenta, que además están muy conectadas con muchos autores, con la literatura, con la fuerza cultural de América Latina, en este caso de México. Creo que además nos abren puertas y nos hacen reflexionar, y aquí quisiera leeros una nota incluida en el libro de Iturbide, que nos hace reflexionar sobre el hecho fotográfico. Así, por ejemplo, Graciela, muy influida, o como reconoce como una fuente de inspiración a Brassai, rescata de él la siguiente frase: la vida no puede ser captada por el realismo ni por el naturalismo, sino solamente por el sueño, el símbolo o la imaginación. En ese sentido, como veis, Graciela y Flor se insertan en esa corriente que se ha venido a simplificar llamando como la del realismo mágico. En realidad es una ruptura de la mentalidad racionalista, cartesiana, clásica de Europa, y en ese sentido nos aportan una visión fresca, diferente y necesaria en estos tiempos de reinvención. Bueno, nos vemos en el próximo videoclip y muchísimas gracias por seguir al otro lado de la pantalla. Hasta pronto.